Buenas, ¿qué tal? Soy Alejandro Brito de Scala Tu Asesoría y ayudo a asesores financieros independientes a llevarles entre 15, 20, 30, 40, 50 reuniones con clientes de alto patrimonio. Exclusivamente clientes que tienen más de 50.000, 350.000, 500.000, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este vídeo te voy a explicar las 6 habilidades que te hacen falta para escalar tu facturación como asesor financiero. En caso de que no quieras contratar a ninguna agencia, en caso de que no quieras contratar absolutamente a nadie, lo quieras hacer por tu cuenta, tendrás que desarrollar estas habilidades para poder aumentar tu facturación a los 15.000, 20.000, 30.000 euros al mes y poder atraer más clientes a tu pipeline de ventas y poder pues vender más, facturar más, ofrecerle mejor servicio a tus clientes y pues escalar tu asesoría financiera, ¿vale? Entonces, en este vídeo te voy a dar la secuencia exacta para dejar de depender de referidos y construir un sistema predecible de captación de clientes con más de 100.000 euros, ya sea que te vayas a patrimonios un poquito más bajitos, 50.000, 40.000, 60.000, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, estas son 6 habilidades imprescindibles que tendrás que aprender sí o sí, ¿vale? Si me lo preguntas a mí, yo te recomiendo que contrates a mí o a otra persona que te ayude con este tema, porque son bastantes habilidades, pero son habilidades que sí o sí tienes que tener, ¿vale? Entonces, nada, vamos a tirar por esto y te explico. Empecemos con las habilidades, ¿vale? La primera es expertise en un problema urgente, ¿vale? Esta es tu base. Sin transformación real no hay escalado, ¿vale? Para destacar debes ser excepcionalmente bueno solucionando un problema financiero concreto para un nicho específico. Aquí te pongo un ejemplo. Proteger el patrimonio de la inflación para perfiles directivos. Cuanto más concreto el problema y más definido el nicho, menos compites por precio. Y aquí tengo que aclarar mucho una cosa y es que a cuanto más te especifiques, menos clientes te van a llegar, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque MetaAds lo que hace es conseguir perfiles que literalmente quieren el servicio que tú necesitas si tú filtras suficientemente bien en el anuncio. Entonces, si tú vas a un perfil muy específico que tiene 500.000 euros, que es directivo y que además tiene un problema de inflación, posiblemente te lleguen ese tipo de clientes, pero que no te llegue durante mucho tiempo, sino que a los perfiles que están calientes y que están en esa situación van a ir hacia donde ti, evidentemente. Pero si es un perfil que tú requieres mucho menos criterio de cualificación, mejor. ¿Por qué te digo esto? Porque si vas a una persona que tiene 100.000, 150.000 euros y no dices que sea directivo y que tenga un problema con la inflación, pues probablemente vayas a atraer a más personas. ¿Qué pasa? Que si vas a por los directivos que tienen problemas con la inflación, esa persona se va a sentir ultra mega identificada contigo y a la primera que tengas la llamada con esa persona la vas a cerrar. ¿Por qué? Porque está solucionando su problema en específico. Entonces, tienes que saber medir y tienes que saber calcular exactamente de cuánta cantidad le tienes que echar a la concreción de que le vas a meter al problema, ¿vale? Y también vas a tener que tener mucho cuidado con el nicho al que te vayas a dirigir, porque hay muchos nichos que no tienen dinero. Entonces, tienes que saber cuánta cantidad le tienes que meter a la concreción y al problema del que vas a hablar en el anuncio, ¿vale? Sí que es verdad que vas a competir mucho menos por precio, pero la adquisición de clientes va a ser mucho más lenta y mucho más baja a largo plazo. A corto plazo seguramente te vengan todos los clientes y todas las personas que estén en esa posición, ¿vale? Pero la cantidad de gente que hay de esas características a lo largo del tiempo, me refiero, son muy pocas, ¿vale? Entonces te llegarán clientes, pero no te llegarán suficientes. ¿Qué pasa? Que a cuanto más tú te especialices, mejores clientes te van a llegar. Más fácil va a ser venderles a un ticket más alto y por otra parte también más fácil va a ser vender a ese tipo de personas. Tienes que saber medir exactamente cuáles son los criterios de cualificación que tú necesitas, ¿vale? Y que no sean demasiado estrictos, porque si son demasiado estrictos, los costes se te van a aumentar porque Facebook va a tener que encontrar a esa persona muy específica y le va a costar bastante más. Entonces, ahí tienes que saber medir cuánto de específico quieres ser, a qué nicho te quieres dirigir y si te quieres dirigir a un nicho. Aquí hay una regla innegociable que nosotros ponemos en la agencia, es que si no generas una transformación en el cliente y una transformación que sea tangible, no podrás escalar tus ingresos jamás en la vida, ¿vale? Entonces, tienes que generar una transformación emocional y una transformación racional. ¿A qué me refiero con esto? Que en los mensajes de venta, en el argumentario de ventas que tú tengas, tienes que saber perfectamente cómo vas a transformar la vida del cliente y luego también a la hora de tener la llamada de ventas con la persona, tienes que saber cómo demostrarle el valor de manera racional a la persona. Si no, es imposible que escalen los ingresos que tienes ahora mismo. Es literalmente imposible. Tienes que saber ofrecer la transformación
Y tienes que hacer tangible lo que prometes en los anuncios y en el argumentario de ventas que tengas. Porque si no, si incumples promesas constantemente, eso es el boca a boca, y el boca a boca y la reputación es lo más valioso que tienes, bajo mi punto de vista. Entonces, creo que lo tienes que cuidar mucho. Pasamos al siguiente punto, y es el punto 2. Y es, tienes que saber crear ofertas adictivas y con retención. ¿A qué me refiero con esto? Que no deberías de competir con la banca tradicional. Tienes que paquetizar tu servicio para diferenciarte, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay muchos asesores financieros que ofrecen exactamente lo que ofrece la banca tradicional, solamente que lo ofrecen y le tienen que pagar además. Entonces, en la cabeza del cliente no tiene mucho sentido. Cuando tú paquetizas la oferta de una manera más atractiva que la que lo hace el banco, el cliente ya no ve un coste asociado a tu servicio, sino que ve un beneficio más allá de lo que ofrece el banco. Entonces, tienes que saber cómo paquetizar esa oferta, cómo crear esa oferta y cómo hacer atractiva esa oferta, ¿vale? Para el cliente. Porque piensa que tienes a muchos asesores financieros con muchas ofertas diferentes y tienes que entender que por qué te van a elegir a ti y no al otro asesor que está al lado que le cobra 500 euros menos. Entonces, tienes que saber crear ofertas muy atractivas y solucionando los problemas principales que tiene la persona, ¿vale? A poder ser que sean ofertas que los problemas de la persona estén completamente solucionados, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que si la persona al principio tiene un problema de la reestructuración de su cartera y luego en 5 años va a tener otro problema de impuestos porque va a aumentar los ingresos con lo que tú le vayas a hacer ganar, ahí, ¿vale? Por ejemplo, tienes que saber y entender ese problema para ponerle una solución antes de que se presente. Entonces, en la cabeza de la persona funciona de esta manera. Y es, si esta persona me está vendiendo esto, es porque voy a conseguir resultados y además es que ya me viene en el paquete. Entonces, no hace falta que me vaya con otra persona para optimizar mis impuestos, porque esto ya viene en el paquete de la oferta de esta persona. Entonces, eso, paquetiza tu asesoría de forma distinta para diferenciarte de la competencia y captar atención cualificada. Y luego, por otra parte, que para mí es una de las cosas más importantes en el negocio, si quieres estar en el largo plazo en este sector, es aumentar el lifetime value de cada cliente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tienes que retener a tus inversores 5 años o más, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que gracias a esto vas a aumentar el valor de por vida ofreciéndoles servicios adicionales con el tiempo a cada cliente. Esto tiene un muy buen beneficio y es, no hace falta ir a por nuevos clientes que te van a, o sea, que te van a costar mucho más caro, sino que ya el que tienes le vas a seguir vendiendo. ¿Eso cómo se hace? Con productos alternativos. No productos alternativos, sino adicionales que se van agregando con el tiempo porque el cliente al final los acaba necesitando. Entonces, estas dos cosas, la captación, ¿vale? No ofrezca lo mismo que la banca tradicional, es súper importante. Tienes que saber crear ofertas importantes e interesantes para la persona. Y el lifetime value, ¿vale? Que los clientes estén tan contentos contigo que quieran seguir comprándote más cosas. Para eso tienes que saber crear ofertas adictivas, ¿vale? Para que la persona pues te siga comprando con el tiempo y esté contigo durante 5, 10, 15 años, incluso cuando fallezca la persona, que sus hijos se queden contigo, porque saben que contigo van a ganar dinero. En tercera instancia, tienes que saber comunicar de manera persuasiva. Esto puede sonar mal para mucha gente, puede sonar psicológico, en fin. Tienes que saber comunicar de manera persuasiva, si no te vas a comer los mocos literalmente. Tienes que saber rebatir creencias limitantes antes y durante la llamada. ¿Qué habilidades yo te recomendaría? Primero, el copywriting. Aquí lo que yo te recomiendo es, bueno, esto es escritura persuasiva más que nada, y es vender por escrito. Literalmente es eso. Lo que yo te recomiendo es escribir emails y guiones que toquen dolores y miedos profundos, ¿vale? Por ejemplo, el miedo a no poder jubilarse bien, para rebatir creencias limitantes antes de que el inversor hable contigo. ¿Qué pasa? Cuando tú aplicas el copywriting de manera efectiva, lo que haces es vender a la persona antes de que hable contigo en la llamada, ¿vale? En la llamada ya solamente para cerrarlo, pero si sabes escribir buenos emails y buenos guiones que toquen los dolores y miedos profundos de la persona antes de que te presenten esas opciones en la llamada, va la persona literalmente vendida a la llamada. Entonces, si sabes crear buenos textos persuasivos, buenos guiones de ventas, buenos guiones para tus vídeos de YouTube, buenos guiones para tus anuncios, buenos guiones para tu página web, buenos emails, etcétera, 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 tienes el 50% ganado, literalmente, ¿vale? Y luego, por otra parte, para las llamadas de venta tienes que saber oratoria. Tienes que dominar el tono, tienes que saber hacer pausas y tienes que tener un buen lenguaje corporal. Si no te expresas y eres un hielo, pues evidentemente no vas a vender absolutamente nada. Y tienes que saber proyectar autoridad durante tus llamadas de venta de asesoramiento. La voz cierra tanto como el argumento. Si das un buen argumento, pero tu voz es de desconfiado, la persona no te va a comprar. O sea, pero si tienes voz de desconfiado, o sea, y si tienes mucha seguridad, pero tienes un argumentario débil, lo mismo.
Entonces, tienes que saber cómo unir estas dos cosas y para que tengan muy buenos resultados. En tercer lugar, tenemos la generación de demanda. Para mí esta es una de las habilidades más importantes juntos con la del copywriting y aprender a hacer guiones. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos empezando a crear anuncios, estamos empezando a crear el sistema, el embudo de ventas que vas a utilizar para tu asesoría financiera. Entonces aquí, para mí, es una de las bases para hacer crecer, ¿vale? Tu asesoría financiera. ¿Qué pasa? Que mucha gente empieza a aprender esta habilidad de generación de demanda, pero lo que se olvidan de una cosa muy importante y es de la oferta, ¿vale? Y también se olvidan de otra cosa más importante aún y es el servicio al cliente. Si tú tienes un servicio al cliente malo y tienes una oferta mala, la generación de demanda no va a hacer absolutamente nada contigo. ¿Por qué? Porque si tienes un servicio malo, si generas demanda, vas a traer clientes, pero si tienes una mala oferta, esos clientes que tú atraigas con la generación de demanda no los vas a cerrar. Entonces, tienes que tener un buen servicio para retener a los clientes, que es lo que hablábamos en el punto 3 o en el punto 2. Y luego, a partir de ahí, cuando ya sepas crear una oferta y sepas comunicarlo, ¿vale? De una manera efectiva y sepas dar un muy buen servicio a tus clientes, yo aprendería esta habilidad, que es la de generación de demanda. Sin esta habilidad, estás jodidísimo. Tú puedes ser el mejor asesor financiero del mundo, pero si no sabes esta habilidad de generación de demanda, no vas a conseguir absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué es lo que yo te recomiendo aquí? Que hagas 2 o 3 vídeos largos a la semana, vídeos largos de YouTube, sobre los problemas financieros de tu nicho. Y con esto reutilizas estas ideas en 4 o 7 emails semanales a tu base de datos. Tienes que construir una base de datos. Aquí hay un punto importante de la base de datos y es que muchos asesores tienen clientes en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. Y si el día de mañana LinkedIn e Instagram desaparecen, ¿vale? Se van a comer los mocos. ¿Por qué te digo esto? Porque conozco muchos asesores financieros a los que les han cerrado la cuenta de Instagram simplemente por haber puesto una publicación que no le encaja a Instagram. Lo banearon, le quitaron la cuenta y perdió todos los seguidores. Entonces tienes que crear una base de datos. Súper importante. Eso es otra cosa que yo añado al carrito de compra, por así decirlo. Y es, tienes que saber crear una base de datos y empezar a enviar emails, ¿vale? ¿Cómo se crean emails? Pues con esta habilidad, con el copywriting. Por eso tienes que saber escribir de manera persuasiva y saber escribir vídeos largos, los guiones de los vídeos largos. ¿Vale? Luego, por otra parte, ¿qué es lo que yo te recomendaría también? Que hicieras 5 anuncios por semana. Tienes que probar distintos ganchos y ángulos para ver qué mensaje financiero resuena mejor en el mercado. Y luego también la etapa de setting. Pues aquí tú puedes crear vídeos, te empiezan a llegar clientes, puedes crear anuncios, te empiezan a llegar clientes, pero si no haces un seguimiento con empatía al cliente, el cliente no lo vas a cerrar en una reunión ¿vale? Entonces, si un potencial cliente deja de responder, insiste con persistencia hasta lograr agendar la cita. Pero tienes que saber cómo. Si no le vas a agobiar y la persona va a decir que eres un pesado. Entonces tienes que saber también setear. Por otra parte, para mí este es uno de los puntos más importantes, que es el de la generación de demanda, pues si no le vas a hacer esto, por muy bueno que sea, no te van a conocer, ¿vale? Yo considero que hay personas muy poco conocidas que se merecen mucho más reconocimiento del que tienen, pero que no son conocidas. ¿Por qué? Porque no saben generar demanda, o sea, no saben hacer esto, ¿vale? Y es lo mismo, el banco sabe generar demanda. El banco sabe hacer muchas cosas que tú no sabes, por eso el banco está sobre ti. Pero si tú aprendes esta habilidad, te comes al banco literalmente en cuestión de 3 o 4 años, ¿vale? Si lo haces realmente bien. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, sabes crear guiones persuasivos gracias al copywriting, vas a crear vídeos interesantes para las personas que tienen problemas patrimoniales y vas a quitarle validez al banco con los guiones que tú vayas haciendo en YouTube, ¿vale? Igual que los anuncios, igual con el setting, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente habilidad. Y es cierre de ventas. Otra de las cosas para mí más importantes que hay en el mercado financiero y en el mercado de la vida. Esto te sirve para absolutamente todo en la vida. Y es el cierre de ventas. Si no tienes esta habilidad, estás jodidísimo, ¿vale? Porque puedes tener muy buena oferta, puedes tener muy buena generación de demanda, puedes ser el mejor del mundo, pero si no cierras una venta, si no sabes cómo enfrentar al cliente en una reunión de ventas, si no sabes cómo solucionar objeciones, si no sabes cómo crear un pitch de ventas, estás jodidísimo, pero extremadamente jodido, porque es prácticamente imposible de que una persona vaya, te compre, si no sabes cerrar la venta, ¿vale? Entonces, durante la reunión, ¿cómo tiene que ser? Tienes que rebatir las objeciones típicas de inversores. Tienes que generar urgencia y tienes que mostrar pruebas sólidas, ¿vale? Que son casos de éxito reales de tus clientes anteriores. Y luego la regla innegociable que yo hago con todos mis clientes, porque a todos mis clientes yo les audito todas las llamadas de venta para que cierren entre un 35 y un 40%, es
que graben todas las llamadas para revisarlas. Tú, si lo vas a hacer solo, si lo vas a hacer por tu cuenta, graba todas tus llamadas para revisarlas, para detectar fallos y mejorar tu tasa de cierre. Yo, si fuera tú, yo probaría distintos pitch, ¿vale? Pruebo el pitch 1 durante 10 veces, pruebo el pitch 2 durante 10 veces, pruebo el pitch 3 durante 3 veces. El pitch que me haya traído más ventas es lo que voy a utilizar a partir de ahora. ¿Qué pasa? Que en ese pitch van a haber fugas y vas a tener que detectar cada una de las fugas en las llamadas de venta. Por eso tienes que grabar las llamadas de venta hasta encontrar el pitch ganador y puedas cerrar entre un 35 y un 40%. Si no detectas esas fugas, vas a estar haciendo llamadas de venta muy bien, pero no las vas a cerrar y vas a gastar horas y horas y horas de tu tiempo haciendo llamadas de venta que al final no se van a convertir en venta. Siguiente habilidad, y es la capacidad de producción. Esta es una habilidad que todo el mundo, en la que todo el mundo falla, ¿vale? Porque todo el mundo quiere tenerlo perfecto, quiere hacer las cosas perfectas, ideales, quiere que todo vaya increíble y es prácticamente imposible de que todo vaya increíble, ¿vale? Y este es el consejo que yo te doy. Evita la parálisis por análisis, ¿vale? No quieras tener el mejor embudo del mundo, el mejor vídeo del mundo con la edición perfecta, el mejor anuncio del mundo, ¿vale? No quieras hacer eso. Si estás solo, yo lo que te recomendaría sería que haga el volumen, ¿vale? Acción imperfecta para recopilar datos reales del mercado lo antes posible. Con esos datos te pasarás los próximos años optimizando el sistema. En última instancia, la secuencia completa, ¿vale? Primero tienes que desarrollar la habilidad. Expertise un problema urgente, una transformación real y tangible en un nicho concreto. Tienes que saber crear ofertas adictivas y con retención, ¿vale? Tienes que paquetizar, diferenciarte, aumentar el lifetime value, sobre todo eso. Tienes que saber comunicar de manera persuasiva, ¿vale? Copy, que toca el miedo, oratoria de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Saber la habilidad de generación de demanda, ¿vale? Tienes que saber hacer orgánico, anuncios y setting cada semana. Tienes que saber cerrar ventas. Tienes que saber solucionar objeciones, tienes que saber meter urgencia, tienes que saber dar pruebas sociales y tienes que también revisar tus llamadas para saber cómo mejorar en cada una de las llamadas. Y la capacidad de producción. Tienes que hacer volumen, tienes que hacer mucho, porque en el mercado te va a decir mucho, ¿vale? Y tienes que, a cuanto más saques, a cuanto más inviertas, a cuanto más tiempo le metas a todo esto, más información vas a tener sobre el mercado y más vas a mejorar. Entonces, acción imperfecta antes que perfección, siempre. En todo caso, si no quieres desarrollar todas estas habilidades, ponte en contacto conmigo. Justamente en el link en la descripción tienes un calendario en donde puedes pedir una cita conmigo o con alguien de mi equipo, ¿vale? Y literalmente te vamos a ayudar a crear todo el sistema sin que tengas tú que implicarte tanto como lo harías en esa situación, ¿vale? En caso de que lo quieras hacer por tu cuenta, tienes una lista de recursos también en la descripción, en donde tienes absolutamente todos los recursos que nosotros utilizamos con nuestros clientes para que lo apliques en ti mismo, pero sin nuestro acompañamiento, evidentemente. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.